Hace unos días entrevisté a una TikToker, Carolina Thompson. Ella se hizo viral por un video en el cual, digamos, que comentaba historias de su vida y que historias de abuso prácticamente, ¿no? Y muchas chicas, sus seguidoras, eh, digamos, le escribieron contándole, bueno, miles de historias de abusos sufridos, ¿no? Entonces yo en la entrevista le preguntaba a Carolina si digamos, su trabajo, su divulgación de estas historias, pensaba que lo hacía porque podía, digamos, cambiar algo en la sociedad, lograr un cambio en la sociedad. Y ella me respondió tajantemente, ¿no? Dice, nada va a cambiar, porque la condición humana es así. Es, digamos, como diciendo que la condición humana es perversa, malvada, y que por lo tanto no va a haber un cambio, y que solo su intención está basada, digamos, su objetivo se basa en poder divulgar solamente, en tener una empatía con estas chicas que han sufrido un abuso, pero no en la esperanza de que algo cambie. Y este punto nos resulta interesante para introducir un tema que en teología 2 hemos denominado la vida nueva del hombre redimido. Porque digamos, impresionante cómo se manifiesta una naturaleza humana dañada por un pecado original, ¿no? Un daño en la naturaleza que inclina a los hombres al mal, alejándose cada vez más de Dios, obviamente. Y por lo tanto, esta inclinación al mal conlleva la no realización personal de cada una de las personas. Es como que por esta inclinación que tenemos al mal, estamos destinados a la infelicidad, a la imposibilidad de ser felices. Entonces nos preguntamos, ¿existe alguna posibilidad de ser felices? ¿Existe alguna posibilidad de que esta nuestra naturaleza sea verdaderamente transformada, hecha nueva? El mismo San Pablo experimenta en su propia experiencia algo que a nosotros nos va a resultar muy cercano. En la carta a los Romanos, en el capítulo 7, leemos la siguiente afirmación de San Pablo. Dice así, leo el versículo, a partir del versículo 15. Realmente no comprendo mi proceder, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, debo reconocer que la ley es buena, pero en realidad no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien, yo sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien actúa, sino el pecado que habita en mí. Y más adelante exclama, ¡pobre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Estas palabras de San Pablo creo que son justas para introducir esta temática, la vida nueva del hombre redimido. Esta exclamación de dolor, ¿quién podrá liberarme de este cuerpo? Digamos, o como decíamos anteriormente, de esta nuestra naturaleza que está herida, que tiende al mal y que por lo tanto tiende a la infelicidad, a no poderse realizar felizmente. Entonces, esta exclamación concluye en una buena noticia. Gracias sean dadas a Dios porque nos envió a Jesucristo. Entonces, es así como eh, queríamos introducir la vida nueva del hombre redimido. Podemos encontrar entonces un problema en principio no solo moral, que efectivamente es de lo que vamos a hablar, de la moral, sino que profundamente antropológico.
Una antropología que, como hemos visto en el punto anterior con digamos, la profesora Casanova acerca de la redención del hombre, digamos, una antropología que tiene al centro a Cristo, Cristo mismo. Podríamos hablar de una antropología cristocéntrica, ¿eh? No solo de una teología cristocéntrica en la cual el hombre mismo también está en el centro, una teología en la cual se revela la Santísima Trinidad en la persona de Cristo, pero a su vez se revela Cristo, en Cristo, perdón, se revela el hombre mismo, como dice la Constitución Dogmática Gaudium et Spes al número 22. Lo leemos, acá tengo un libro que después les voy a comentar. Pero dice así, la Gaudium et Spes, dice: realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, pues Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, de Cristo, el Señor. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Entonces, no se trata únicamente de un problema moral, que efectivamente vamos a desarrollar, pero a la raíz del problema moral existe el problema antropológico. ¿Dónde está radicada nuestra naturaleza? Si nosotros justamente la radicamos en el hombre mismo, digamos, en la vida, en la vida sin Dios, en definitiva, ponemos nuestras raíces solamente en el azar de las fuerzas cósmicas, de las fuerzas químicas, físicas, etc. En el azar, efectivamente, no hay una raíz que nos conduzca hacia un fin determinado, porque no existe tal fin. Pero si ese fin es Dios mismo, entonces nuestra antropología no está basada en el azar, sino en la revelación que proviene de Cristo. Entonces el mismo Papa San Juan Pablo II, en una encíclica que es uno de los pilares de su pontificado, la encíclica Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, planteaba, para concluir que el problema moral radica en la antropología del hombre, la siguiente afirmación. Dice San Juan Pablo II, Veritatis Splendor número 2, dice así: la respuesta decisiva a cada interrogante del hombre, en particular a sus interrogantes religiosos y morales, la da Jesucristo. Por lo tanto, no podemos empezar esta unidad sin hacer mención a la palabra clave de esta unidad, que es la regeneración del hombre en Cristo. Bueno, esta palabra regeneración es como una nueva creación, digamos así, regenerados, o sea, es una, no solamente, sino vueltos a generar o vueltos a crear. Es una palabra que está ligada, lógicamente, al sacramento del bautismo y que tiene parte de digamos, sus fundamentos en la teología de San Pablo. Vamos a leer algunos aspectos, algunos pasajes de las cartas que escribió San Pablo acerca del hombre nuevo. ¿Qué es este hombre nuevo? Leemos la epístola a los Efesios en el capítulo 2 y luego leeremos un fragmento del capítulo 4. Entonces, en el capítulo 2, al versículo 14, dice así: porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro divisorio, la enemistad, y anulando en su carne la ley con sus mandamientos y sus decretos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo. De este modo hizo las paces. Dice San Pablo entonces que de estos dos pueblos enemistados, es decir, entre el pueblo elegido
el pueblo de Israel y el paganismo, aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. De estos dos pueblos Dios hizo las paces. Bueno, hay un trasfondo aquí que explicamos brevemente. En la predicación apostólica, digamos, en los primeros inicios del cristianismo, los primeros, pensemos Pedro, en fin, San Juan, sí, los primerísimos apóstoles, surgió una rivalidad entre los primeros cristianos, aquellos que provenían del judaísmo y que estaban sometidos, por ejemplo, a la circuncisión, a una serie de tratados, ya no solamente basados en la ley de Moisés, ¿no es cierto?, en la alianza establecida por Dios en el pacto con Moisés, sino también en una serie de ritos que ya habían perdido incluso el sentido, ¿no? Y entonces querían imponer esta otra serie de ritos, bueno, casi podemos decir obsoletos, a las personas que llegaban al cristianismo desde el paganismo. Y San Pablo, que es el apóstol de los gentiles, el apóstol de los paganos, nos ayuda a comprender, nos da una visión, bueno, primero porque él ha sido formado dentro de la escuela fariseica, digamos así, la escuela de Gamaliel, ha sido formado en el judaísmo y por lo tanto tiene una visión de Cristo muy profunda, porque él, con la teología de San Pablo, lógicamente, también de los apóstoles, ¿no? Pero en San Pablo, porque en el Nuevo Testamento encontramos muchas cartas de San Pablo, encontramos una síntesis, una explicación del Antiguo Testamento realizado en el Nuevo Testamento. Entonces vemos cómo en Cristo se cumplen aquellas promesas del Antiguo Testamento y fundamentalmente cómo Cristo lleva adelante lo que el pueblo de Israel no puede cumplir, porque ahí está la cuestión. Los mandamientos no se pueden cumplir, los mandamientos nos condenan. Vale aquí una aclaración, no es que Cristo viene a abolir los mandamientos, ya avanzaremos en este sentido. Pero nos quedamos con una idea, la idea de que para que haya una reconciliación entre estos dos pueblos, el paganismo y el pueblo elegido, Cristo, rompió el muro que los separaba con su propia muerte, el crucificado en la cruz. Y de esta muerte, dice San Pablo, hizo surgir un solo hombre nuevo, el hombre nuevo. Veamos cómo más adelante en la misma carta de los Efesios, San Pablo expresa así en el capítulo 4, del versículo 22 al 24. Leemos. Dice San Pablo: en cuanto a vuestra vida anterior, despojaos del hombre viejo que se corrompe, dejándose seducir por deseos rastreros. Renovad vuestra mente espiritual y revestíos del hombre nuevo, creado según Dios, que se manifiesta en una vida justa y en la verdad santa. Muy bien, entonces San Pablo ya no se queda con este hombre, digamos así, con estos dos pueblos enfrentados por las creencias, etc. Pero que Cristo los reúne en un solo hombre nuevo, sino que avanza un poco más y explica que en nosotros habita un hombre viejo, que ha sido este hombre que, guiados por las pasiones, por las concupiscencias de su cuerpo y por la búsqueda de los placeres, el exceso de la libertad, que en definitiva es lo que condena al hombre, este exceso de la libertad, como lo vemos en el pecado original, ¿no? Este hombre viejo lo conduce a la muerte. Entonces hace utiliza esta metáfora: desnudémonos de este hombre viejo y revistámonos de este hombre creado en Cristo, revestidos del hombre nuevo, creado según Dios, que se manifiesta en una vida justa. Pero este creado según Dios es como que podríamos pensar como que Dios en algún punto dice: este hombre que cree está mal hecho, hay que destruirlo y volverlo a hacer. De ninguna manera, porque si recordamos, el estado original del hombre no es un estado corrompido por este abuso de la libertad, sino que es un hombre que vive en comunión, el varón con la mujer,
el hombre con la naturaleza, el hombre en el mundo, en el jardín de Edén, ¿no? Y el hombre con Dios, viven en comunión. Recordemos, bueno, pueden repasar un poco los primeros capítulos del Génesis, cómo Dios se paseaba por el jardín y hablaba con Adán, ¿no es cierto? Con Eva, en fin. Entonces, esta comunión viene destruida por este abuso de la libertad. Pero en Cristo existe una regeneración, un hombre que vuelve a la comunión con los hombres entre sí, varones y mujeres, en fin, y que vuelve a la comunión con Dios ahora de una forma nueva, porque el problema que se nos está planteando no es que el hombre hay que destruirlo y volverlo a hacer, sino que la revelación del hombre se da también paulatinamente. Así como Dios se reveló paulatinamente en la historia de la salvación, Dios revela al hombre, el hombre mismo, paulatinamente y llega a su culmen en la persona de Cristo, que es verdadero hombre, verdadero Dios. Entonces en Cristo encontramos el hombre plenamente como Dios lo ha constituido. Y esto no es solamente en la persona de Cristo, sino que quiere ser dado justamente a quienes quieren unirse a Él. Entonces vemos cómo, fijémonos cómo profundiza San Pablo. Podemos pasar a la segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, que dice, acá lo tengo, Efesios, Romanos, perdón, se me salió la marquita, digamos, segunda epístola de Corintios, capítulo 5, en el versículo 17, dice así: el que está en Cristo, dice San Pablo, es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Entonces, bueno, podríamos seguir, pero la idea es esta, que en Cristo todo es nuevo. San Pablo avanza de que toda la creación estaba expectante de que aparezcan los verdaderos hijos de Dios, que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y esta creación es toda la naturaleza que fue también por la herida del hombre, sometió a la naturaleza a la esclavitud, espera esta liberación que es dada por Cristo, ¿no? Que es dada por Cristo y justamente en aquellos que se unen a Cristo, porque el que está en Cristo, dice San Pablo, es una nueva creación. Una nueva creación porque en Cristo, digamos, se da la plenitud del hombre como Dios lo reveló. Muy bien, entonces, para concluir este aspecto de la teología de San Pablo, lógicamente estoy dando algunas pinceladas, ¿no? No queremos ser exhaustivos con la teología de San Pablo, lógicamente que no, sino algunos pasajes bíblicos que nos ayudan a pensar este concepto de ser regenerados en Cristo, ¿no? Entonces vamos con 1 Corintios capítulo 15 al versículo 45. Dice así. Acá. En efecto, así es como dice la Escritura. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Pero no es lo espiritual lo primero que aparece, sino lo animal. Lo espiritual viene después. El primer hombre salió de la tierra, es terrestre. El segundo viene del cielo. Los hombres terrestres se parecen al primer hombre terrestre. Los celestes serán como el que ha venido del cielo. Y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terrestre, llevaremos también la imagen del hombre celeste. Bueno, precioso esta comparación que hace San Pablo entre este primer Adán, el Adán creado en el jardín del Edén, que con su abuso de libertad
corrompió la naturaleza y la heredamos todos los hombres, pero no se quedó allí, sino que Dios prometió esta salvación por medio de este último Adán, como dice San Pablo, o el nuevo Adán, el hombre nuevo, el nuevo Adán, que también por la obediencia va a restituir aquel estado de gracia original, pero además nos dará un plus que no teníamos, nos dará la participación en la vida divina. Entonces todos los cristianos que por medio del bautismo se introducen en la persona de Cristo son otro Cristo, viven como Cristo, son otro Cristo, porque se hacen uno con Él. Bueno, esto también lo desarrollaremos más adelante también cuando veamos los sacramentos que desarrollaremos cada uno en particular. Pero la idea entonces es que Cristo, que murió y resucitó, que asumió la naturaleza humana, la introdujo en el seno de la Santísima Trinidad, nos dona esa unión, esa participación en su persona. ¿Y cómo nos unimos los hombres? A Él nos unimos mediante el Espíritu Santo, que se nos viene dado a través de los sacramentos, signos eficaces, que nos unen nuestra naturaleza y nos hacen participar a la naturaleza divina. Nos hace una persona nueva en Cristo. Muy bien. Entonces, teniendo este panorama antropológico de la unicidad de la naturaleza humana a la participación de la vida trinitaria, entonces en este sentido podemos introducirnos en cómo es la vida nueva del hombre redimido. Entonces, ¿dónde encontramos este parámetro? Es que hay una ley establecida. Bueno, efectivamente ha habido una revelación, una palabra de Dios en el pueblo de Israel, antiguamente, ¿no es cierto? En los mandamientos que dio Dios a la persona de Moisés, ¿no es cierto? Allá en el Éxodo. Pero estos mandamientos van a alcanzar una plenitud, ¿no? En este momento, digamos así, lo que queremos desarrollar entonces es, pero si existía un mandamiento, una ley, una palabra, que era palabra de Dios, ¿que acaso Dios, digamos, se arrepintió de esta su palabra y quiere como hacer borrón y cuenta nueva? ¿Quiere darnos algo nuevo, algo distinto? Como diciendo aquello no va más, muchachos, ahora presten atención a esto. De ninguna manera, porque de hecho nosotros, digamos, siempre hemos entendido la revelación como algo progresivo, ¿no es cierto? Entonces debemos detenernos un momento. La primera conclusión que tenemos que dejar en claro es que existe efectivamente una novedad en la persona de Cristo, como veíamos en San Pablo. Y esta novedad no solo es, digamos, es fundamentalmente de carácter antropológico, pero también es de carácter moral. Es decir, que existe una especificidad de la moral cristiana. Hubo a lo largo de la historia, digamos así, del pensamiento, de la reflexión teológica, incluso no tan lejanos en el tiempo, ¿no? Algunos teólogos que negaban, digamos así, esta especificidad de la moral cristiana. Como que el hombre por sus propios medios, por su propia razón, digamos así, era capaz de descubrir una ética, ¿no es cierto? Unas leyes naturales que, digamos así, que el hombre libremente puede acceder, conocer y poner en práctica. Pero como que independientemente de la revelación de Cristo, es decir, el hombre por sus propios medios, por sus propias formas de conocer a partir de la razón natural, puede conocer esta ley. Digamos, podríamos compararlo con la forma de explicar de Kant. Kant encuentra, en esta ética del deber, encuentra una razón práctica, es decir, una razón que va a realizar los actos morales conforme a una ley que es universal y que el propio hombre puede descubrir.
Y entonces la mirada a Cristo es solamente referencial, el modelo, es el modelo que lleva a cabo esta ley universal del deber, pero no es la novedad. Entonces muchos teólogos también habían, digamos así, postulado esta idea de que en realidad no hay una novedad en Cristo y que desde siempre esta ley ha estado, no hay ninguna especificidad moral cristiana, en definitiva, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta especificidad de la moral cristiana? El mismo San Juan Pablo II desarrolló esta temática en la encíclica Veritatis Splendor, ¿no? Vamos a leer unos pasajes de esta cita porque lo deja muy claro, ¿no? Entonces, decíamos, en Cristo hay una criatura nueva y por lo tanto hay una especificidad de esta moral que viene dada porque Cristo mismo es Dios hecho hombre, ¿no es cierto? Y ha dejado su naturaleza o su persona unida a la persona de la iglesia, de los cristianos, de quienes conformados mediante los sacramentos se unen a él. Quiere decir que hay una especificidad, una forma de vivir el cristianismo que es la misma persona de Cristo. Veamos cómo lo explica San Juan Pablo II. Yo voy a tomar el número 19 y el número 21 de la encíclica Veritatis Splendor. Ustedes también podrían buscarla y, digamos, a profundizar, digamos, este punto. Dice, voy a leer el número 19, lo voy a leer con calma, luego lo comento. Dice así San Juan Pablo II en el número 19 de la encíclica Veritatis Splendor. El camino y a la vez el contenido de esta perfección consiste en la sequela Christi, en el seguimiento de Jesús. Después de haber renunciado a los propios bienes y a sí mismo, precisamente esta es la conclusión del coloquio de Jesús con el joven. Luego ven y siguen. Es una invitación cuya profundidad maravillosa será entendida plenamente por los discípulos después de la resurrección de Cristo, cuando el Espíritu Santo los guiará hasta la verdad completa. Es Jesús mismo quien toma la iniciativa y llama a seguirle. La llamada está dirigida sobre todo a aquellos a quienes confía una misión particular, empezando por los 12. Pero también es cierto que la condición de todo creyente es ser discípulo de Cristo. Por esto, seguir a Cristo es el fundamento esencial y original de la moral cristiana. Como el pueblo de Israel seguía a Dios, que lo guiaba por el desierto hacia la tierra prometida, así el discípulo debe seguir a Jesús, hacia el cual lo atrae el mismo Padre. No se trata aquí solamente de escuchar una enseñanza y de cumplir un mandamiento, sino de algo mucho más radical: adherirse a la persona misma de Jesús, compartir su vida y su destino, participar de su obediencia libre y amorosa a la voluntad del Padre. El discípulo de Jesús, siguiendo, mediante la adhesión por la fe, aquel que es la sabiduría encarnada, se hace verdaderamente discípulo de Dios. En efecto, Jesús es la luz del mundo, la luz de la vida. Es el pastor que guía y alimenta a las ovejas. Es el camino, la verdad y la vida. Es aquel que lleva hacia el Padre de tal manera que verle a Él, el Hijo, es ver al Padre. Por tanto, imitar al Hijo, que es imagen de Dios invisible, significa imitar al Padre. Más adelante, en el número 21, afirma San Juan Pablo II. Seguir a Cristo no es una imitación exterior, porque afecta al hombre en su interioridad más profunda. Ser discípulo de Jesús significa hacerse conforme a Él, que se hizo servidor de todos hasta el don de sí mismo en la cruz. Mediante la fe, Cristo habita en el corazón del creyente. El discípulo se asemeja a su Señor y se configura con Él, lo cual es fruto de la gracia.
de la presencia operante del Espíritu Santo en nosotros. Inserido en Cristo, el cristiano se convierte en miembro de su cuerpo, que es la Iglesia. Bajo el impulso del Espíritu, el bautismo configura radicalmente al fiel con Cristo en el misterio pascual de la muerte y resurrección. Lo reviste de Cristo. Felicitémonos y demos gracias, dice San Agustín, dirigiéndose a los bautizados. Hemos llegado a ser no solamente cristianos, sino el propio Cristo. Admirados y regocijados, hemos sido hechos Cristo. El bautizado, muerto al pecado, recibe la vida nueva, viviendo por Dios en Cristo Jesús. Es llamado a caminar según el Espíritu y a manifestar sus frutos en la vida. La participación sucesiva en la Eucaristía, sacramento de la nueva alianza, es el culmen de la asimilación a Cristo, fuente de vida eterna, principio y fuerza del don total de sí mismo, del cual Jesús, según el testimonio dado por Pablo, manda hacer memoria en la celebración y en la vida. Cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Muy bien. Bueno, entiendo que son dos fragmentos un poco extensos, pero no quería dejarlos pasar porque, digamos, ¿qué significa seguir a Cristo? Pongamos un poquito en contexto. La encíclica Veritatis Splendor se desarrolla a partir de aquel relato en el que a Jesús se acerca un joven y le pregunta, maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le responde, bueno, honra a tu padre y a tu madre, no robas, no cometas adulterio, etc., ¿no? Y entonces el joven le dice, bueno, pero yo esos mandamientos ya los cumplo, ¿qué más tengo que hacer? Y Jesús le responde, entonces, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. Y termina el texto diciendo que el joven se marchó entristecido, pues tenía muchos bienes. A lo que los discípulos, sus discípulos preguntan, pero bueno, si ya lo ves, nosotros, dicen, como que es imposible entrar en el reino. Bueno, dicen los discípulos, ya lo ven, nosotros hemos dejado casa, en fin, te hemos seguido. Y entonces Jesús les responde, yo les aseguro que es más fácil que un camello pase por el ojal de una aguja que a un rico entre en el reino de los cielos. Despojados de todo, ¿no? Despojados de todo para seguir a Cristo. No es una tarea sencilla, no es fácil. Es más, es imposible. Pero termina la escritura de este relato. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Bien, ustedes pueden repasar este texto en el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo. Entonces, siguiendo este discurso, el Papa va desarrollando el tema de la especificidad de la moral cristiana. Entonces, la secuela a Cristo, el seguir a Cristo, que no es simplemente cumplir un mandamiento, que no es simplemente, digamos, ser una buena persona, como muchas veces escucho que se reduce el cristianismo, ser una buena persona, sino que se trata de ser conformado, es decir, una renuncia completa, radical de sí mismo, como dirá el mismo San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Es decir, una renuncia completa a sí mismo y unido de tal manera, conformado de tal manera a la persona de Cristo, de manera que por el Espíritu Santo Él nos regenera en otro Cristo, nos hace ser otro Cristo. Por eso me llamaba mucho la atención cómo San Juan Pablo citaba a San Agustín, que dice el mismo San Agustín, felicitémonos y demos gracias, dice, que no solamente somos cristianos, sino el propio Cristo, sino que somos el propio Cristo. Esto es lo que nos da el sacramento del bautismo, ser otro Cristo. Y por lo tanto, la especificidad de la moral cristiana
es vivir conforme a Él, renunciando radicalmente a nuestro ser para que sea en nosotros Cristo mismo. Imposible, imposible, si no es por la gracia que nos viene dada a través del Espíritu Santo. Es decir, no debemos, digamos, concentrarnos como que el esfuerzo, los méritos que podamos lograr, no hay mérito que valga la redención en el sentido de una redención que es conformarnos como otro Cristo, ser otro Cristo. Muy bien, entonces existe una especificidad de la moral cristiana que viene dada de la unicidad entre la persona con Cristo. ¿Cómo se pone en práctica, digamos, esta unicidad? Ya lo dijimos a través de los sacramentos, pero hay una ley que llevar a cabo, ¿no? Una ley moral, que, como dice la Escritura, podemos encontrar en varios pasajes, esta ley que ha sido ya no solo escrito sobre tablas, sino también escrita en el corazón de los hombres. Bueno, para comprender este sentido bíblico de la ley, que también es ley moral, que también es ley natural, una ley divina que se revela y que se hace carne, ¿no es cierto?, en la naturaleza del hombre. Bueno, sí, por supuesto, una ley que se hace carne en la persona de Cristo. Entonces vemos en este sentido bíblico lo encontramos en el pasaje de las bienaventuranzas. El Papa Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, hace una bellísima explicación sobre este pasaje de las bienaventuranzas y compara a la persona de Jesús con la persona de Moisés, aquel que Moisés, recuerda, ¿no?, que sube al monte y del monte, cara a cara con Dios, dialogando con Dios, recibe estas 10 palabras de vida eterna, ¿no? 10 palabras de vida eterna. Así lo llaman los propios israelitas, digamos, a los mandamientos, como decimos nosotros. Para ellos no son mandamientos, sino que son las 10 palabras de vida. Es decir, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. O sea, imagínense la importancia de esta revelación. Y en el monte de Galilea, cerca del lago de Tiberíades, Jesús ve allí lo leemos, no hacemos mal en leer la palabra de Dios, el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, un capítulo que introduce este sermón del monte que se desarrolla sobre el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. No tengan miedo, no vamos a leer los 3 capítulos seguidos, simplemente vamos a leer los primeros 12 capítulos. Perdón, los primeros 12 versículos. Dice así el Evangelio de San Mateo. Viendo a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Entonces, tomando la palabra, les enseñaba así. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y cuando por mi causa os acusen en falso de toda clase de males. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Muy bien. Estos son los primeros 12 versículos del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, que, como explicábamos recién, decíamos que es un discurso que se desarrolla
a lo largo del capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Recomiendo la lectura. Entonces, pero las bienaventuranzas son como, digamos, como la fotografía de quién es el cristiano. El cristiano es este que es feliz porque vive en la pobreza, porque ha sido, digamos, ha sido perseguido a causa de la justicia, porque es feliz cuando, dice, cuando son misericordiosos, ¿eh? Cuando tienen el corazón limpio, porque verán a Dios. Bueno, podrían ustedes, les dejo por supuesto en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1716, encontrarán allí toda una explicación al respecto de estas bienaventuranzas, ¿no? Lógicamente es un paradigma completamente revolucionario. Es decir, ¿cómo se puede ser feliz cuando se llora? ¿Cómo se puede ser feliz cuando se es perseguido? Digamos, porque, digamos, para decirlo brevemente, el ideal social, cultural, digamos, actual de felicidad es, digamos, tener una casa propia, tener, ¿no es cierto? No tener el problema económico, en fin, erradicar ¿no? No tener ninguna enfermedad, ninguna persecución, que nadie te calumnie, en sí, tener una vida más bien donde uno es respetado, reconocido por su trabajo, por su esfuerzo, en fin, ¿no es cierto? Pero nada de eso dice acá las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu. ¿Cómo se es un pobre? Bueno, la verdad que tiene una riqueza este texto. Pero básicamente, más de ser, digamos, de buscar un enalzamiento personal, esta lectura nos pone de cara al hacerse nada prácticamente. Y en el hacerse nada se experimenta la felicidad, pero no por una humillación considerada como una especie de masoquismo, una cosa alejado completamente de esta palabra de Cristo, sino una anulación que se da plenamente en el amor verdadero, porque este ser conformados con Él conlleva poder despojarnos de nuestra vida como Cristo en la cruz. ¿eh? Esto conlleva la especificidad de la moral cristiana. Poder vivir estas bienaventuranzas como Cristo en la cruz. El Cristo mismo, que es como el nuevo Moisés, que trae aquí un mandamiento, sin abolir la ley y los profetas, como él mismo dice, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. Si seguimos esto, vemos una radicalidad de la vida del cristiano, que si no es con la gracia es imposible. Pensemos, por ejemplo, cuando dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, pues el que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo que todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Hasta pensar todas las veces que nos encolerizamos. Yo, por ejemplo. Bueno, y entonces, o por ejemplo, dice, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pues yo os digo que todo el que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y sigue, ¿no? Y dice, habéis oído también que se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo os digo que no juréis en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pues yo digo que no os resistáis al mal. Y vean esto último que dice, habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo, odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan. Lean este texto que es crucial para comprender qué significa vivir conforme a Cristo.
Siempre recuerdo, digamos, la imagen más digamos, más elocuente que he visto yo en una película acerca del cumplimiento de esta palabra, que es la pasión, la película de la Pasión de Mel Gibson, que cuando a Jesús lo están clavando en la cruz, él viaja en la memoria, digamos así, y aparece este pasaje. Dice, si aman a vuestros amigos, ¿qué mérito tienen? Pues yo le digo, amad a los enemigos. Amad a los enemigos. Lógicamente, no es posible amar a un enemigo naturalmente, en nuestra propia naturaleza. Solo digamos, esto es llevar a cabo esta conformidad a Cristo y vivir conforme al Evangelio, a esta ley, a esta nueva ley que viene dada por Cristo, que no es abolición antigua, sino cumplimiento de lo antiguo. Esto es una gracia, una ayuda que viene del Espíritu Santo. Solo en la unión con el Espíritu Santo, solo con la gracia que proviene de Dios, es posible llevar a cabo esta vida conforme a Cristo. No hay mérito, pero no hay mérito porque los méritos son de Cristo. Entonces, es que, digamos, esta conformidad a Cristo, esta vida nueva del hombre redimido, es una vida que es gratuita y es dada a todo aquel que dice sí a Cristo como María, que se haga en mí según tu palabra. Necesita el Señor, el Padre, que el que quiere ser cristiano, debe dar esta conformidad al Padre, este consentimiento al Padre, para que el Padre pueda hacer esta obra, que no es obra de la persona por sus propias fuerzas, por sus propios medios, como decíamos recién, por sus méritos, no, sino que es obra de la gracia que viene donada a través del Espíritu Santo. Entonces vivimos también en la esperanza de que esta palabra se cumpla verdaderamente. Y se lleva adelante justamente a través de los dones recibidos en los sacramentos que administra la Iglesia. Estos sacramentos que instituyó Cristo y que donó a la Iglesia, que serán, digamos, administrados hasta que vuelva a Cristo en la segunda venida. Entonces, podemos decir entonces que existe una especificidad de la moral cristiana, que es vivir conforme a Cristo, como lo describe el discurso del monte, el discurso de la montaña, encabezado por este himno maravilloso que son las bienaventuranzas. Ahora bien, ¿cómo se juzga entonces los actos morales? Los actos morales pueden ser juzgados por esta fuente de la moralidad que tiene su raíz en tres conceptos determinados, que son el objeto de la acción, la finalidad de una acción y las circunstancias. Ahora ya no voy a avanzar demasiado en este punto, ya vamos llegando al final, pero dejo aquí, digamos, en el Catecismo de la Iglesia Católica, a partir del número 1749, se trata el tema de la moralidad de los actos. Voy a decirle un poco a esto a María Paula para que ella pueda profundizar este punto, ¿no? Y por otra parte, nosotros tenemos digamos así, hablamos mucho de la gracia, y esta gracia se realiza concretamente en las virtudes que tenemos los seres humanos. Libremente, nosotros los hombres, libremente, elegimos un quehacer, un obrar moral, y en este elegir libremente, racionalmente, nos somos responsables. Entonces, esta elección y esta acción consciente de nuestros actos, que nos hace padres de nuestros responsables de nuestros actos, conlleva bueno, el ejercicio del hábito, ¿no? Y el hábito puede generar la virtud o el vicio. Podemos distinguir la virtud del vicio. Soy muy rápido en esto, ya estamos terminando, ¿no? Pero lo que decíamos es que podemos distinguir la virtud del vicio porque la virtud es aquella acción que está destinada a la perfección del hombre, digamos, a que el hombre sea plenamente hombre.
mientras que el vicio es una acción que va contraria al hombre. Y uno de los efectos del vicio es la pérdida de la libertad, es decir, un acto que nos roba la libertad y que necesitamos luego llevar adelante, que somos esclavos, nos hace esclavos. El vicio nos hace esclavos, mientras que la virtud nos hace plenamente libres. Muy bien, y tenemos también, digamos, existe la naturaleza humana, las 4 virtudes que son la justicia, la templanza, la fortaleza y me falta una, la sabiduría. Y por último, estas 4 virtudes que son propiamente del hombre, por el hecho mismo de su naturaleza, pero vienen, digamos, ayudadas por 3 virtudes que provienen de lo alto, que provienen de la gracia justamente, que son las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, mediante la fe, la esperanza y la caridad que provienen de lo alto, se fortifican estas virtudes humanas y es, digamos así, a través de estas virtudes que Dios quiere que nosotros libremente nos conformemos a Cristo, nos hagamos uno con Él. Lógicamente esto es fortalecido por la gracia que viene del Espíritu Santo, pero que requiere del hombre, de la persona, un sí voluntario, un deseo voluntario, en el fondo, haciéndolo más simple, el deseo de amar a Dios y unirse a Cristo. Este deseo tiene que ser alimentado por los sacramentos y podemos decir, por una vida conforme a lo que el Espíritu Santo nos guíe. Bueno, damos aquí conclusión de este desarrollo de esta unidad y espero que puedan profundizar el tema de la fuente de la moralidad, de los actos, en fin, las virtudes y los vicios con la profesora María. Nos vemos en un próximo video.